Bueno, en el siguiente problema hay que calcular el momento flexionante de una viga. En este caso yo ocuparé el método de cálculo de área bajo la curva en un diagrama de fuerzas cortantes. Para eso primero calcularé en este caso las reacciones en el punto A y en el punto D. Ya me ayudaré con esta viga que está acá. Entonces, para ello yo necesito aplicar sumatoria de momento en un cierto punto, que seleccionaré el punto A, y diré que cuando la viga está tratando de rotar para acá va a ser positiva. Entonces, si yo tengo esta pequeña viga de acá y yo aplico una fuerza de 500 newton en esa dirección, miren hacia dónde va a mover la viga. La va a mover así. Entonces, recordemos que la viga estaba ahí. Si yo le aplico la fuerza, la voy a mover así. Va a tener este sentido. Y ese sentido es contrario a ese. Por lo tanto, va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir que es menos 500 por 0,3. Porque 300 milímetros son 0,3 metros. Ahora veremos qué pasa con los 400. Entonces acá, con los 400, yo hago lo mismo. Y está girando en el mismo sentido, que es negativo. Entonces tendría signo negativo el siguiente momento. Sería 400 por 0,6. ¿Por qué 0,6? Porque aquí hay 0,6 metros o 600 milímetros. Y finalmente, acá esta la va a hacer girar así. Positivo. Entonces sería más la reacción en D por 1,2. Y eso es igual a 0. Ahora, ¿por qué 1,2? Porque desde el punto A al punto D hay 1200 milímetros. Y eso es 1,2 metros. Bueno, ahora resolveremos cada una de estas presiones. Dando un resultado acá de menos 150. Ahora resolveré acá. Dando un resultado de 400 por 0,6 son menos 240. Más por 1,2 igual a 0. Ahora sumaremos esos dos elementos, dando un resultado de menos 390. Los menos 390 lo pasaré hacia el otro lado y están restando, por lo tanto hacia el otro lado van a pasar sumando. Entonces lo vamos a dejar en este lugar con signo positivo. Signo que no es necesario que lo tenga. Entonces lo vamos a eliminar. Y de esa forma queda la siguiente ecuación. Eliminamos positivo. De esa forma el 1,2 puede pasar dividiendo a este lado. Quedando lo siguiente. Reacción en D va a ser los 390 dividido en 1,2. Entonces la reacción en el punto D tiene un valor de 325 newtons. Y ahí tendríamos nuestra primera reacción. Para encontrar la otra reacción, aplicaremos la otra condición. Tenemos la condición de momento, también existe la condición de sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Hacia arriba tengo la reacción en A,
que no la he calculado. Más reacción en D, que son 325. Menos los 500 y menos los 400. Eso tiene que ser igual a 0. Bueno, sería reacción en A. Y toda esta suma daría un valor de menos 575. Eso es igual a 0. Entonces, recuerde que lo que debo mover yo es esto, ya que debo despejar la reacción en A. Entonces, este número que es negativo lo vamos a pasar hacia el otro lado, ¿ya? Pero obviamente que tiene que pasar con un signo cambiado. Lo dejamos en el lugar que corresponde. Ahí, ¿no es cierto? Y de esa forma he realizado el cálculo de reacción en el punto A. Bueno, ¿cómo quedaría nuestro diagrama? Acá tenemos las fuerzas y acá tenemos la distancia en la viga. Acá hay una primera fuerza que es la reacción en punto A, que es de 575 newton. Entonces desde aquí hasta acá tengo los 575. Después me voy a mantener de forma estable hasta cuando hay un nuevo cambio de fuerza, que son los 500. Entonces de los 575 yo voy a bajar 500. Entonces quedo hasta ahí. Me mantendré estable dentro de ese punto hasta ese punto. Y ahí bajaré 400. Entonces al bajar 400 voy a quedar en menos 325 newton. Me mantendré estable hasta cuando exista el otro cambio, que es en el punto D, que son de los 325. De menos 325 a más 325 quedaría en 0. Y ahí cumpliría con el equilibrio. Bueno, el diagrama presenta tres áreas visibles. Una área, dos áreas, tres áreas visibles, las cuales van a aparecer marcadas a continuación. Ahí yo tengo marcada la primera área, que la voy a calcular inmediatamente. Esta área serían 575 por 0,3. Y ahí me daría el valor de esa área. ¿Ya? Y esa área da un valor de 172,5 Nm. Después calcularemos esta otra área de acá. Esa área sería de 0,3 por 75. Y eso da un valor de 22,5 Nm. Finalmente calcularé el valor de esta área que está en esta parte. Esta área tendría un valor de menos 325 por 0,6 que hay acá. Daría menos 195 Nm, ¿no es cierto? Y lo colocaremos acá dentro. Entonces acá el momento en el primer punto, que era el punto A, ¿no es cierto?, es 0 Nm. Ahora, si quiero saber el momento en el punto B, o sea, el momento en B, va a ser el momento en A, que es 0, más 272,5 Nm. Entonces, en B tengo un valor de 172,5 Nm. ¿Ya? Y el otro momento sería en C, que debe ser el momento máximo, porque es donde corta con el eje. Sería el momento en B, que son 172,5, más los 22,5. Y ahí daría el momento en el punto C. Eso daría 195 Nm. Y faltaría sumar en el punto D. Entonces el momento en D tiene que ser un valor de 0 para que esto esté de forma correcta. Entonces sería el 195 menos los 195 de acá. Y eso da 0. Entonces llegamos a la conclusión que el máximo momento se encuentra en el punto D. C, ¿cierto? Sería de 195 Nm y está en C. Encerramos. Y eso es lo máximo que se puede llegar con un momento flector. Sería en ese punto.
Muchas gracias por su atención.